Saludos cordiales. El motivo de esta reunión es para hacer referencia a las devoluciones grupales, que en este caso consiste en la explicación de la revista. Como toda revista, esta inicia con su portada. En la parte central tenemos el tema principal, la psicología comportamental. Como todas las revistas, esta tiene su nombre, que la caracteriza y la diferencia de las demás. Psicólogos en formación. Tiene el número, el volumen y la fecha de publicación. También tiene los artículos a tratar, la observación, el psicodiagnóstico y la entrevista. También tiene un interrogante para que atraiga la atención del espectador. Segunda parte o segunda sección más bien de esta revista es el sumario. Aquí se encuentran los temas más relevantes a tratar, aquellos que cautivan la atención del lector. Por ejemplo, qué es el conductismo, la estructuración de la observación y cuáles son los problemas actuales de la revista. Asimismo, esta sección nos invita a conocer aquellos elementos propuestos por Rodríguez. En este apartado encontramos las secciones en donde podemos verificar la ubicación y números de páginas con los artículos previamente desarrollados. Por ejemplo, en la página 5 encontramos los aspectos de la observación, donde podemos conocer qué son las unidades de medida y cuáles son las dimensiones cualitativas. Por otra parte, también colocamos a los integrantes que formaron parte del desarrollo de esta revista, direccionándola en editorial, portada, arte y colaboradores. Otra parte muy importante dentro de una revista es el editorial, el cual comúnmente es escrito por el director de la revista. Este se hace énfasis sobre el objetivo, el cual en este caso consiste en generar o el llegar más bien a una explicación sobre la psicología comportamental y los elementos que la conforman. El primer artículo a tratar en esta revista hace referencia a la interrogante plasmada en la portada. El conductismo es una ciencia o teoría en sí misma. El conductismo se encarga de estudiar las conductas observables y medibles. Sin embargo, no puede ser abordada como una teoría o una ciencia en sí. Este artículo también hace énfasis que desde la época de Watson hasta la actualidad existen más de 10 tipos de conductismo. El conductismo interconductual, el conductismo de Skinner y entre otros. Sin embargo, el artículo también hace referencia a que hay autores que difieren de esta división y consideran que solo hay dos tipos de conductismo, el radical skinneriano y el metodológico. Asimismo, en este artículo se hace énfasis a las divisiones de Zurich, quien considera que para abordar el conductismo debemos estudiarlo desde 4 componentes. A partir de la filosofía de la ciencia de la conducta, la filosofía de la mente, mediante la reconstrucción de supuestos teóricos y como un conjunto de valores. Otra parte fundamental en este artículo es cuando se hace referencia a que la comunidad psicológica enfatiza que el utilizar la experimentación y el control para llevar a cabo la práctica clínica no es lo más apropiado. La observación comportamental, dado que en este artículo podemos ver una breve definición de esta, la cual es la que recopila la información sobre las conductas y las interacciones de las personas en los distintos contextos específicos. Asimismo, también se nos nombra a las unidades de análisis, la cual es una estrategia de investigación metodológica y se relaciona entre el objeto que se pretende observar y estudiar. También es importante tener en cuenta que los elementos que funcionan como unidades de análisis dentro de la investigación son muy importantes, tanto como el continuo del comportamiento. Este es donde se registra la conducta de una posición ecológica naturalista y se destaca que es una observación a tiempo real junto con una descripción de aspectos verbales. Otro es lo que son atributos. Se le da un rango a la conducta observable y esta es empleada por los psicólogos de rasgo o también psicodinámicos. Las conductas, estas utilizan las conductas observables como unidades de análisis dentro de la investigación y estas requieren una previa especificación antes de su uso. Por otra parte, también están las interacciones, dado que esta es donde intervienen dos eventos. El primer evento es la relación funcional de una persona y el otro es una dimensión ambiental o también conocida como una interacción con demás personas. También se encuentran lo que son los productos de conductas. El producto es el producto de la observación de las actividades internas o externas que realiza una persona, ya sea en un ambiente natural o artificial. Algo a destacar de esto es que estas no se deben categorizar como exhaustivas. Por otra parte, también podemos observar las unidades de medidas. Se emplea para medir y evaluar de manera cuantitativa los diferentes aspectos de la unidad seleccionadas. Además, el tipo de selección de la unidad de medida dependerá de la unidad de observación. Estas aquí se dividen en 3 elementos, el cual siendo el primero es la ocurrencia. Este se considera como la dimensión más simple de todas y esto se debe a que no necesariamente necesita el fenómeno de otro. Después está la frecuencia, la cual nos indica el número de veces que se produce este fenómeno observado y representa mediante números absolutos un porcentaje final. La duración se divide en 3 partes, lo que es la distancia, es decir, entre el comienzo y el final. Después está la latencia, que este es el intervalo de presentación de un estímulo y el inicio de una respuesta. Por último está el intervalo interrespuesta. Este es el espacio de las manifestaciones sucesivas. Como último punto a destacar de este artículo, podemos decir que también están las dimensiones cualitativas, donde estas se mencionan que se desarrollan a partir de los parámetros de educación, la intensidad y la magnitud, dando como resultado que primero la intensidad con magnitud hace referencia al uso de categorías ordinales para realizar un proceso de mediación. Mientras tanto que en la educación, esta característica más notable es la aprobación social de una conducta, la cual se mide en aciertos o errores realizados por una persona desarrollando dicha actividad. Técnica de registro.
En este artículo podemos observar una interrogante que hace referencia a la estructuración del sistema de observación y de cómo facilitar el control de los resultados obtenidos. También hace énfasis en los registros narrativos dentro de las unidades que van a ser observadas y de cómo la escala de apreciación se encuentra relacionada en las actividades humanas. El muestreo. En este artículo se puede apreciar los diferentes tipos de muestreos que se deben utilizar en el objeto de estudios, entre las cuales tenemos el de tiempo, el muestreo de situaciones y de sujetos. Además, hay que tener en cuenta que los lugares de observación se deben llevar a cabo en situaciones naturales o artificiales, o de laboratorio, en donde se analizan los objetos de estudio. Para finalizar, este artículo tiene una fuente de error que está relacionada a los sistemas de observación, en las cuales tenemos la reactividad y las expectativas. Este artículo habla sobre la entrevista comportamental. La entrevista comportamental tiene 7 aspectos que son los cuerpos de la entrevista. El primero es el análisis del problema en la actualidad. En este tema se habla sobre los objetos a la hora de analizar el problema actual de un cliente. Él se identifica los componentes del problema. También se habla aquí en este artículo sobre la historia del problema. Es recomendable que se indague sobre los orígenes del problema para así conocer la profundidad que lo causa, por lo que es importante preguntar al paciente el instante en el que el problema apareció por primera vez y cuándo los síntomas llegaron a ser un problema más grave. Ahora bien, hay que conocer los tratamientos seguidos previamente con el problema. Lo que queremos decir es qué tratamiento ha tenido anteriormente el paciente. Por ejemplo, si ha tratado con profesionales anteriormente o ha empleado otros métodos o ha ido a grupos de autoayuda, familiares, amigos, y a qué él le atribuye ciertas recaídas o ciertos resultados que ha tenido. Siguiente es la motivación, objetos y expectativas. Como su nombre mismo lo dice, ¿quién ha motivado al paciente a venir o si él mismo tuvo la iniciativa? ¿Qué ha llevado al paciente a venir en este momento y no anteriormente? Con esto queremos decir, por ejemplo, si ha habido algún punto o alguna situación que lo ha hecho darse cuenta de su problema. También hay que ver el interés que tiene el paciente por solucionar el problema que tiene y los objetivos que él quiere alcanzar, como por ejemplo llegar a ser feliz. Hay que también saber si existe alguno de estos problemas similares en familiares o amigos y qué tratamientos han recibido. Los recursos y limitaciones que tiene el cliente. Con esto se refiere a los recursos para resolver el problema. Las limitaciones del cliente pueden ser el tiempo que dispone y si tiene algún problema de salud y si los seres queridos están dispuestos pues, a cooperar con el paciente. Los trastornos psicológicos asociados y trastornos anteriores. Si se tiene sospechas de que el paciente tiene algún tipo de trastorno, debe hacerse una investigación pues, más profunda y se pueden utilizar muchos cuestionarios para sacarnos de dudas. Las áreas básicas de la vida, pues se recomienda examinar determinadas áreas básicas, como la familia, si él estudia, la economía que tiene el paciente, si vive en pareja, si tiene hijos, cómo es su salud. Existen dos perspectivas en esto. Una se hace una exploración que es general y una que es más específica. Y cuando se termina la entrevista, ¿qué se debe hacer? Pues aquí lo que nosotros pusimos fue unos tips. A la hora de que termine la entrevista, uno tiene que dar pues, el resumen de lo que habló con el paciente, se debe dar una hipótesis de lo que podría estar causando el problema al cliente, y no solamente eso, si uno tiene problemas con el paciente sobre la hipótesis, se puede hacer una prueba empírica o empezar a trabajar desde la perspectiva del paciente e irla modificando con el pasar del tiempo. Psicodiagnóstico comportamental. Al abordar el psicodiagnóstico comportamental, mencionamos que tanto en terapia conductual y cognitivo-conductual se logra localizar un consenso concerniente que hace referencia a la importancia de una evaluación misma que está encargada de llevar un estudio acerca del comportamiento del paciente y patrones de pensamiento. Esto se realiza con la finalidad de diseñar un diagnóstico que nos sirva como guía para el procedimiento de tratamiento y como tal obtener una valoración de los resultados. En sí, el diagnóstico es determinado como un suministro imprescindible para la formulación del caso clínico y la definición de un esquema de tratamiento. Por tanto, al dar apertura a un diagnóstico, el terapeuta tiene la obligación de profundizar en el consultante, por ejemplo, la conceptualización de cada uno de esos problemas, la forma en la que se desarrollaron estos problemas, recordando que la formulación clínica funciona como un mapa que orienta al terapeuta en la intervención relativo a un caso, satisfaciendo así el vacío entre diagnóstico y tratamiento. Finalmente, conceptualizamos el modelo de diagnóstico funcional, el cual enfatiza que el análisis funcional tiene como objetivo especificar las variables que manifiestan una tales como factor exponente, que es la identificación de aspectos de la historia del paciente, características de personalidad, entre otras. Factores desencadenantes que reconoce en la situación del cual se iniciaron los problemas por los que el paciente decidió asistir a terapia. Dentro de los factores del control encontramos las situaciones por el cual se manifiestan actualmente los problemas del paciente. También tenemos situación-problema, que es la descripción de las situaciones que llevan al paciente a terapia. Y por último, factores de mantenimiento, que es aquello que hace que el problema que llevó al paciente a terapia siga ocurriendo. Como podemos observar, esta es la parte final, que es la contraportada y hace contraste con la primera sesión, que es la portada, y hace referencia a la siguiente frase. La psicología comportamental es la clave en el estudio y modificación de los comportamientos. En conclusión, esta revista hace referencia a cómo la psicología comportamental se encarga del estudio de la conducta humana y cómo abordarla o modificarla. Esto ha sido todo referente a nuestra presentación de la revista. Muchísimas gracias.